Bendita Iglesia de Jesucristo esparcida por el mundo entero. Mi deseo es que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo su Hijo gobiernen el corazón de toda la Iglesia en los lugares donde el pueblo de Dios pueda encontrarse. Nos corresponde el hermoso privilegio de estimular vuestros sentidos espirituales para la adoración a Dios este día domingo 7 de marzo del año 2021 desde esta ciudad de Bello, en el departamento de Antioquia, en la República de Colombia, de donde esperamos que el alto Dios pueda darnos su dirección y su asistencia. Queremos ser edificados en Él. Vamos a presentarnos delante de su presencia. Tenemos nosotros la hermosa bendición de ser el pueblo escogido en esta época para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a pedirle que Él perdone nuestras faltas, perdone nuestras iniquidades. Somos humanos y cuando nos presentamos delante de Él, no hay cosa que delante de Él pueda prevalecer como cosa buena, porque Él es santísimo y en su presencia siempre seremos faltos. Agradezcamos su hermosa bendición. Hemos recibido favores de Dios, la vida, el alimento, el vestido. Nos ha dado el Señor el conocimiento espiritual, el sentimiento de poder buscarle. Hay muchas cosas por las cuales debemos darle la adoración. Doblemos nuestras rodillas y en toda la piedad que merece estar delante de su presencia, nos presentaremos pidiendo y rogando al Señor derrame su bendición sobre nosotros. Hagámoslo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Es hermoso el privilegio que nos corresponde disfrutar en esta época de salvación. Vamos a invitar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a bendecir el nombre del Señor. En la edición que su hermano tiene es el canto número 61 de nuestros signarios. Y vamos a comenzar a decir en nuestro canto: bendito sea el Rey de Reyes, que con su brazo fuerte nos libró. Bendito sea su santo nombre, porque Él nos dio grande protección. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros por nosotros mismos? El Señor Jesucristo enseñó y dijo: podemos buscar el vestido para el cuerpo, podemos buscar el alimento para el cuerpo, pero la vida solamente depende del Señor. Hemos recibido ese beneficio hermoso y hasta el día de hoy el Señor nos ha protegido. Y como decía el salmista, podemos nosotros decir con seguridad: y Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Gloria entonces a Jesucristo, el cual es digno de adoración. Invito a la amada iglesia del Señor a que lo cantemos con el corazón. No todos estaremos en nuestras casas de oración. Algunos hermanos estarán en sus hogares, otros se habrán juntado, otros a lo mejor tendrán el audio nada más, pero allí en el lugar en donde estás, hermano, ha sido consagrado ese lugarcito para que con libertad bendigas al Señor. Y como el pueblo de Dios esparcido por el mundo, hoy unamos a través del Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra alabanza para decir que Jehová es bueno y que para siempre es su misericordia. Cantémoslo con libertad para la gloria de Cristo el Señor. Bendito sea el Rey de Reyes, que con su brazo fuerte nos libró. Bendito sea su santo nombre, porque Él nos dio grande protección. Aleluya sea el Señor. Ha guardado nuestra fe, ha guardado nuestros pasos de caída, y ahora bendecimos su nombre para siempre. Aleluya sea el Señor. Gloria a mi gran Rey. Aleluya, cantemos a Él por su gran poder, grande alegría y contentamiento. Bendito sea Dios. Esta es una de las cosas hermosas que disfrutas, hermano. A pesar de cualquier circunstancia, la bendición de Dios está con nosotros. Por lo cual tu corazón y el mío hoy se complacen bendiciendo al Señor por sus bondades. Aleluya sea el Señor. El Rey de Sion. Gloria a Cristo mi Rey. Gloria a mi gran Rey. Aleluya, cantemos a Él por su gran poder. Iglesia santa del fiel Cordero, oye. Así es, amén. Hemos oído unas palabras hermosas. Mi Dios no tiene días señalados en el calendario para que le alabe. Mi Dios es de alabarle cada momento de nuestra vida. Cristo el Salvador, gloria a Jesucristo, El cual derrama su bendición. Gloria a Cristo mi Rey. Aleluya sea el Señor. gloria a mi gran Rey. Aleluya, cantemos a Él por su gran poder. A Jesucristo, el Rey de Reyes, que está sentado en su majestad, sea su nombre glorificado, porque Él venció al fiero tentador por su poderío, el cual domina sobre el dragón. Gloria a Cristo mi Rey. Gloria a mi gran Rey. Aleluya, cantemos a Él
bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Iglesia Santa, hoy es el día de alabar a Dios. Y el día de ayer también fue el día de alabar a Dios. Y el día de mañana será el día de alabar al Señor, porque Él es digno de toda adoración. Decimos nosotros en nuestro canto, ¿y por qué hemos de alabarle? Decimos en la alabanza, por las virtudes y las proezas que ha derramado Cristo el Salvador. ¿Las hemos percibido? Hemos sido nosotros el blanco de esa, diríamos nosotros, lluvia de bendiciones y de dones que el Señor ha derramado sobre nosotros. Por eso nosotros diremos siempre gloria a Jesucristo, el cual es digno de adoración. Sea nuestro canto para la gloria del Señor. Viene una oportunidad para nuestra alma muy hermosa. Bendición que solamente hemos experimentado aquellos en quienes Dios ha hecho esta obra de bendición. Creer en su enviado. Esto es una obra de Dios. Se cree por la obra que Dios pone en el corazón. Es Dios el que la ha hecho en nosotros y nadie puede negar que esa obra exista en ti, que esa obra exista en mí. No hay nada de fantasía. Lo que vivimos y lo que sentimos es una perfecta realidad. Después del Salmo, vamos a orar por el gran apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón Joaquín García. Que Dios lo fortalezca, inmunice su cuerpo para que ninguna enfermedad haga mella en él. Dios le dé salud, le dé vigor humano, pueda darle la fortaleza que cada célula de su cuerpo requiere y necesita para poder llevar este evangelio por todo el mundo, porque la misión de los siervos de Dios es esa. Han sido levantados y enviados para llevar el evangelio de la salvación a las almas, y Él lo hace día a día. Que mi Dios conforte su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como parra que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, y la paz sea sobre Israel, para la honra y la gloria del Señor. Te invito, hermano, a que doblemos nuestras rodillas y expresemos nuestro sentimiento, un sentimiento inexplicable. Hay ocasiones que el mundo quisiera que nosotros detalláramos y los convenciéramos de lo que hay en nuestro corazón. No somos nosotros quienes hacemos eso, es Dios el que lo hizo en nosotros. Pero sí lo que podemos asegurar era lo que dijimos anteriormente. Esto lo hemos sentido en nuestro corazón. Oremos con toda el alma para la gloria de Cristo el Señor.
que el alto Dios, que ha dado promesas hermosas en cuanto a la elección y al ministerio de los siervos de Dios, bendiga cada corazón del pueblo, escuchando el clamor y fortaleciendo mucho la vida y el cuerpo del apóstol de nuestro Dios. Seguiremos bendiciendo al Señor. Canto 256 en esta edición que tiene su hermano. ¿Qué hemos venido a hacer?, decimos en el canto. Porque han recorrido, hermanos, distancias muy lejanas, a veces en los campos, en las llanuras, en las montañas. Siempre recuerdo cuando nos permitió el Señor la bendición de estar en Bolivia. Visitábamos los hermanos de una zona llamada Copachuncho, y a la hora que ellos asistían a la casa de oración, los veíamos por las colinas como un caminito de hormigas que venían los hermanos del otro lado de las montañas para alabar al Señor. ¿Qué iban a buscar? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué has dejado tus labores y has preferido venir a este lugar antes de poder ocupar tu tiempo quizás en una diversión personal o familiar? Decimos en el canto, es que nosotros hemos venido a buscar una rica bendición. Eso hemos venido a buscar. Y luego decimos, hemos venido a gozarnos. Dirá alguien, ¿a gozarse? Pero si los veo llorar, es que el llanto de los hijos de Dios manifiestan no un dolor, manifiestan un gozo eterno, producido por esa paz que dijo el Señor, no que el mundo la da, sino la paz que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Hemos venido a gozarnos en esta congregación. Así que gloria cantemos al Salvador, demos alabanzas al Redentor. Hagámoslo para la gloria de Cristo el Señor. Hemos venido a buscar una rica bendición. Hemos venido a gozarnos en esta congregación. Gloria cantemos al Salvador. Alabanzas al Redentor. Hemos venido a esta iglesia. Aleluya sea el Señor. De la verdad. Así es. Hemos venido a Tu corazón y el mío conoció el verdadero gozo cuando vinimos a este santo lugar. Gloria cantemos al Salvador. Alabanzas al Redentor. Si hay una alma que sienta darle a Cristo el corazón, Aleluya sea el Señor. y aceptar Los brazos de nuestro Señor están abiertos. para obtener Bendito sea el Señor. gloria cantemos al Salvador. Alabanzas al Redentor. Su palabra nos enseña que Así es, nos amén. tengamos amor. Aleluya sea Jesucristo. Esta es la llave preciosa para obtener el perdón. Gloria
palabra encontramos la vida y la salvación. Esto es si nos congregamos por medio de la oración. Gloria cantemos al Salvador. Alabanzas al Redentor. Gozo tenemos ahora. Aleluya sea el Señor. Tu espíritu y el mío hoy se alegran en esta congregación de los hijos de Dios. Aleluya sea Jesucristo. Gloria cantemos al Salvador. Alabanzas al Redentor. Aleluya sea el nombre de nuestro Dios. Dios dio estatutos y decretos a Israel a través de su siervo. Y le dice el Señor a través de Moisés: estos estatutos, si los cumples, te convertirán en una nación envidiable para muchos pueblos. Te admirarán y dirán: ¿qué nación tan especial es esta, cuyos estatutos y decretos son perfectos? La sabiduría del pueblo consistía en poder acatar aquellos mandamientos de Dios para que la bendición de Dios fuera abundante en ellos. Y la promesa estaba establecida: si haces conforme Jehová te mandó, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y comienza a enumerar el Espíritu Santo: bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Bendito será el fruto de tu vientre y el de tus rebaños y el fruto de tus tierras y de tus árboles, tu artesana de amasar, y en todo lo que tú pusieres mano será bendito. Esa es nuestra bendición. Por eso decimos en el canto: su palabra nos enseña que nos tengamos amor. Esta es la llave preciosa para poder obtener el perdón. Esto es lo que nos da comunión, y esto nos convierte en una nación única. Sea nuestro canto para la gloria de Cristo el Señor. Viene la oportunidad de orar por un grupo de hombres y mujeres que, esparcidos por el mundo, han sido tomados de entre la iglesia y dados a su apóstol para colaborar en el ministerio de la evangelización. Oraremos por todos ellos. Que Dios bendiga los batallones en África, en América, en Europa, en las Antillas, en las islas. Que mi Dios les dé bendición. Vamos a acordarnos por la casa del apóstol del Señor, por su familia. Que Dios conforte cada miembro de ellos, cada uno en su lugar y en su rol que desempeñan en la familia del apóstol del Señor. Mi Dios les dé conforme sus necesidades, en el nombre de Jesucristo. Quiero pedirte también que le pidamos a Dios por su palabra, que espero su bendición y poder ser, hermanos, quien transmita el verdadero sentido y sea para una edificación espiritual. Que Dios entonces use mis labios, me tome y me utilice como un vaso, y el Señor pueda edificarnos en el nombre de Jesucristo. Hagámoslo para la gloria del Señor Jesús.
sea nuestra oración para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esperamos tener respuesta en Dios a nuestra petición, a fin de que esta mañana el Espíritu Santo nos asista. A su hermano en la exposición y su dirección, voy a leer el tema y el texto para que tomen sus lugares en el nombre del Señor. El tema se titula El buen uso del tiempo libre, para edificación en este momento de bendición en familia que Dios nos da. Invito a la iglesia del Señor a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 5 al 8, para la gloria del Señor, dice de la siguiente manera: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor. Pueden acomodarse la iglesia del Señor. Analizando el tema, nos habla a nosotros de unos conceptos bastante específicos, como el buen uso. Luego nos habla de un tiempo libre, nos habla de un momento de bendición y nos habla acerca de la familia. Voy a iniciar con el tiempo libre. En el transcurso de nuestro desarrollo de exposición vamos a analizar los siguientes aspectos, estos que les he mencionado con relación al título o al tema, el encabezamiento de nuestro tema. Y vamos nosotros a analizar también cuál es ese tiempo libre. Vamos a ver también cómo se puede caer en la ociosidad. Vamos a ver las consecuencias de esa ociosidad. Y vamos a desglosar por grupos sociales en la iglesia de acuerdo a las edades, sus actividades en las cuales el Espíritu Santo nos viene a recordar y señalar que podemos ocuparnos a fin de que el tiempo libre sea un tiempo provechoso. Alguien pensará, a mí no me queda un tiempo libre. Sí, sí lo existe. Que no hagamos nosotros la diferenciación podría ser, pero ahora el Espíritu de Dios nos bendiga para poder ayudarnos a saber diferenciarlo o a identificarlo y poder nosotros organizarlo con el fin de poder nosotros ser productivos, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia y para otros. Porque la bendición de los hijos de Dios, miembros de la iglesia del Señor, es que no solamente buscan un beneficio personal, no solamente pensamos en nosotros. Tenemos el principio de Jesucristo que dio su vida por nosotros.
Y dice que el amor de Dios se manifiesta en el cristiano también buscando el bienestar del otro. El tema entonces manifiesta también una preocupación sobre este tiempo y todos los tiempos, pero hay ocasiones en que los tiempos traen sus especificaciones. Y vamos a hablar específicamente del tiempo que vivimos. Y aunque creemos que ya, por lo menos en nuestro territorio, en otros lugares a lo mejor no sea así, y en otros a lo mejor sea todavía más favorable, haya ya terminado este tiempo de la pandemia en el que el mundo fue sometido. Un tiempo en el que cambió nuestro estilo de vida. Un tiempo en el que muchos pueden estar pensando que fue un tiempo perdido, mientras para otros fue un tiempo de desarrollo de habilidades en donde pudieron descubrir muchas cosas favorables y buenas que a lo mejor de no haber existido este tiempo, entre comillas, vamos a nombrarlo malo, pero que el tema del Espíritu Santo hoy dice que fue un momento de bendición. La iglesia cree que este tiempo de pandemia, en donde estuvimos confinados en nuestros hogares, fue un tiempo de bendición. Bendito sea Dios. En el transcurso del tema vamos a ver esa diferenciación dentro de la perspectiva de los hijos de Dios, porque acordémonos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es uno de los privilegios que como pueblo de Dios nosotros tenemos. La capacidad para poder convertir las circunstancias negativas en situaciones de beneficio. Sin embargo, aun cuando tenemos nosotros la gama de enseñanza a través de la palabra divina para enseñarnos y para mostrarnos este tipo de aprovechamiento que para el mundo puede ser malo, pero para los hijos de Dios es bendición, porque aman a Dios, existe un pendiente, y es el siguiente: en que el espíritu del mundo, que tiene una perspectiva distinta al Espíritu Santo que gobierna en los hijos de Dios, pueda influir ese espíritu del mundo para poder ver las cosas negativas o para poder hacer en los tiempos libres cosas no adecuadas, perversas, perjudiciables, malas o dañinas, en algún momento por un descuido espiritual. En el pueblo de Dios, ese espíritu del mundo pueda también tener alguna influencia. Gracias a Dios, tenemos quien custodie la enseñanza divina y que con la visión de Cristo pueda estarnos avisando con mucha anticipación y dándonos el consejo. Esperamos entonces que Dios esté con nosotros. El buen uso del tiempo libre para edificación en este momento de bendición. Dijimos nosotros que vamos a diferenciar el tiempo libre. ¿Cuál es? Aunque muchos digan que no lo tienen, sí lo poseen, sí lo tienen, solamente que muchas veces no se diferencia. Y luego vamos a notar que el tiempo de pandemia o estos momentos difíciles para la iglesia, para el Hijo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, es una bendición y también puede ser aprovechado para poder nosotros fortalecer nuestra familia.
El tema tiene como objetivo general proveernos herramientas necesarias para poder aprovechar nuestro tiempo libre. Llámese tiempo libre a todo aquel espacio que nos queda después de cumplir nuestros deberes personales, familiares y espirituales. Vamos a hacer la diferenciación del tiempo libre y el tiempo de los deberes que toda persona tiene. El tiempo ocupado es aquel que por una necesidad de obligación, por deber que nosotros tenemos dentro de la familia o dentro de la sociedad a la cual pertenecemos, debemos producir y aportar. Este tiempo está señalado en horarios. Vamos a poner el ejemplo del trabajo. Existe en el trabajo una hora de entrar y una hora de salir. Se nos paga por ese tiempo de trabajo. Ese tiempo que nos somete a un ritmo de comportamiento del trabajo para poder ocuparnos en él, y que nosotros nos ocupamos a diario porque eso nos produce a nosotros un rendimiento para poder suplir un compromiso que tenemos nosotros, vuelvo a repetir, en nuestra familia o en la sociedad. El tiempo libre, al cual también se le llama ocio, es ese tiempo en el que no existe reglamento que lo modere, donde la persona es libre y absoluta en su libre albedrío de poder decidir cómo lo utiliza, en qué lo utiliza, donde no tiene que marcar un horario, donde no le establece un comportamiento, sino que el comportamiento puede ser variable. Es decir, no se convierte el tiempo en dueño de sus acciones, sino que la persona se convierte en dueño del tiempo, por lo que lo puede utilizar en cualquier actividad. Dijimos, buena o mala, provechosa o no provechosa, para poder adquirir conocimientos buenos, como para poder maquinar situaciones perversas o malas, o sencillamente no hacer nada. Por lo que el tiempo libre, o lo que nosotros también señalamos como ocio, no es un tiempo malo. Sin embargo, existe una línea muy delgada en el que el calificativo que se le da a la persona cuando hace mal uso del tiempo libre, al cual se le califica como ocioso. Y cuando nosotros hablamos de una persona ociosa, hablamos de una persona perversa, mala, con sentimientos malos, propenso al daño, a la maldad. Pero eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro tema. El cuidado del Espíritu Santo en el objetivo general del tema es que los hijos de Dios no caigamos en la ociosidad, y que el tiempo libre que tenemos, y sobre todo que lo hemos tenido en este tiempo de pandemia y lo seguimos teniendo por ciertas restricciones existentes todavía, lo ocupemos para producir buenas cosas, tanto personales como para la familia, como también para la iglesia del Señor, de la cual por gracia de Dios pertenecemos, porque eso no lo podemos negar, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia de Jesucristo somos nosotros, por lo que el tiempo libre también podemos producir muchas cosas. Haciendo esta diferencia, podemos hablar que el tiempo ocupado se ocupa en deberes personales,
Nosotros tenemos por normas parte de nuestro tiempo diario dedicarlo a nuestra persona. Es parte de nuestro deber. Vamos a pensar en nuestro aseo personal, alimentación, descanso, llamémosle así, superación académica, cuidar nuestra salud, entre otras. Parte de ese tiempo que ocupamos también lo ocupan nuestros deberes familiares, en donde producimos en favor de la familia a través del trabajo. Estamos pendientes de la escuela de nuestros hijos, el acomodo y aseo del hogar y pendientes de la salud de nuestro grupo familiar. Son deberes en los cuales nosotros tenemos que proyectar y programar ese tiempo para poder atenderlos. Tenemos también los deberes espirituales, y estos tienen que ver dentro de nuestros compromisos con Dios y con nuestra alma. Porque no podemos tampoco poner nuestro servicio a Dios en el tiempo libre. ¿O en dónde podríamos nosotros poner nuestro servicio a Dios? Vamos a pensar dentro de los deberes espirituales, está Dios y nuestra alma. ¿Sí? Lo que hoy estamos en esta casa de oración y en todo el mundo, los hermanos en sus casas de oración, y este tiempo dedicado con tanta piedad a estar oyendo la palabra del Señor y adorando a Dios, ¿es un tiempo libre o es un tiempo ocupado para cumplir un deber? Es un tiempo ocupado, porque a Dios y nuestros compromisos con Dios y para nuestra alma no los podemos utilizar en el tiempo libre. No. En el tiempo del ocio, no. Dios ocupa una prioridad de nuestro tiempo. Qué hermosa es la enseñanza del Espíritu Santo en la iglesia del Señor, cuando dentro de ese deber y tiempo que el Hijo de Dios ocupa primeramente a levantarse, ¿cuál es? La oración de 5 de la mañana. Es lo primero que el Hijo de Dios tiene por actividad. Fíjense qué precioso. Y ese es su tiempo dedicado ¿a quién? A Dios y a su alma. Es lo primero. Acordémonos que Dios es y debe ser para nosotros el primero de todo. Por eso las cosas de Dios y nuestros compromisos con Dios y lo que conciernen a nuestra salvación no pueden ser tomados ni empleados en el tiempo libre. No. Tienen que ser las primicias de nuestro tiempo. De ahí es donde el Hijo de Dios, al despertarse, lo primero que hace es venir a alabar al Señor. Cumple su deber. Bendito sea Dios. Cumple con su alma, con las acciones de su salvación. Comienza a ocuparse en ellas. Así que dentro de esos deberes espirituales están nuestras reuniones cultuales, les decimos nosotros de culto, y nuestras consagraciones familiares, por grupos, pero es nuestro deber espiritual. Eso es un compromiso que cada uno de nosotros tiene con Dios. Los hijos de Dios hemos sido dotados por el Todopoderoso de muchas capacidades y virtudes. Entre ellas está la chispa milagrosa de inteligencia que Él nos dio, que va a ser el ente, llamémosle moderador, de todo lo que vamos a exponer esta mañana. La chispa milagrosa de inteligencia espiritual que Él nos dio, lo cual a lo largo de nuestra vida cristiana nos ha ayudado a aprender, a analizar, a comprender,
a razonar, a perfeccionar nuestro entendimiento de las cosas para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque para poder realizar estas actividades, este discernimiento es sumamente necesario para que conozcamos lo que nos conviene y es bueno para nuestro bienestar. Asimismo, para saber aprovechar nuestro tiempo, saberlo organizar, saberlo valorar, todo lo que recibimos de Dios, como aquello que no nos conviene también y nos puede dañar. De este modo, podemos con nuestro libre albedrío tomar las mejores decisiones. ¿Con qué? Con la chispa milagrosa de inteligencia que Él nos ¿qué? Qué hermoso es cuando venimos nosotros a nuestra primera reunión de culto matutino y generalmente cantamos un canto alusivo a esa hora, en donde le damos gracias a Dios por cada detalle que recibimos de Él. Y entre otras cosas decimos, por esa chispa milagrosa de inteligencia que Él, ¿qué cosa? Nos dio. Gracias sean dadas a mi Dios, porque es allí donde hemos obtenido el sentido de nuestra existencia. De no haber sido esa chispa milagrosa de inteligencia que el Señor nos favoreció, entonces, hermanos, fuéramos como personas, discúlpenme la frase, sonámbulas, sin poder tener noción de lo que nosotros hacemos en cada momento de nuestra existencia. Así que esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios nos dio nos sirve para poder discriminar, diferenciar y saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, qué es lo lícito, pero no por ser lícito significa que debo o tener la libertad de hacerlo, no porque alguien me lo imponga, sino por esa chispa milagrosa de inteligencia que el Señor nos dio. Así que cuando nosotros hacemos uso de esa inteligencia espiritual, cuando Dios nos permita llegar a nuestra vejez, voltearemos atrás de nuestro camino existencial y entonces no tendremos nada que lamentar. Veremos nuestros hijos y como la promesa del Señor está dada, veremos a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y entonces, habiendo visto el camino que hemos recorrido, podamos decir al final de nuestra vida: Señor, me enseñaste a contar mis días. Trajiste a mi corazón sabiduría y me siento bienaventurado de haber sabido vivir y haber valorado tus dones. Esta es también nuestra bendición al final de nuestros días. Creo definir la inteligencia espiritual en este texto. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad de trascendencia, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia. ¿Y por qué estoy haciendo referencia en esta inteligencia espiritual? Porque es una gracia y un don que no todo el mundo disfruta. Esto es una gracia para los hijos de Dios. Esto no lo da la inteligencia académica, el conocimiento académico. No, esto viene de Dios y de esto están dotados los hijos de ¿quién? Los hijos de Dios, de la inteligencia espiritual, que es la capacidad de trascendencia. ¿Qué significa esto? De que podemos visualizar las cosas mucho más allá
de lo que generalmente alguien puede verlo. Esta es la inteligencia espiritual, la visión que nosotros podemos tener de las cosas existenciales en todo el conjunto de cosas existentes, más allá de lo que comúnmente alguien puede visualizar. La inteligencia espiritual, la conciencia es el medidor, nuestro termómetro que nos ayuda a nosotros a poder valorar las cosas, a poder detectarlas, a poder conocerlas en su perfecta formación y en su perfecto valor. Esta inteligencia espiritual nos ayuda para poder conocer esas cosas en sus elevados estados de valor que tienen. De ahí es donde nosotros valoramos este conocimiento, valoramos la vida. ¿Por qué el Hijo de Dios no dedica parte de su tiempo para dañar su propio cuerpo? Hablemos de los vicios. ¿Por qué el Hijo de Dios no va y, aunque pareciera placentero, se abstiene por la chispa de inteligencia espiritual que le enseña conscientemente a valorar lo que de Dios ha recibido? Por eso decimos que la inteligencia espiritual es la capacidad de experimentar los estados elevados de la conciencia y la capacidad de encontrar en el sentido de lo sagrado en las actividades diarias. Y cuando nosotros hablamos de lo sagrado, son esas cosas que se toman con tanta delicadeza, con tanta fineza, con tanto amor, con tanto aprecio, porque es algo sagrado, donde nos acercamos nosotros con cierto temor, con cierto cuidado, y el trato que damos a ellas es, hermanos, con toda veneración. Esto solamente se consigue a través de la inteligencia espiritual, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere a través de este tema esta mañana, que la iglesia del Señor comprendamos. Decimos también que es la capacidad de usar los recursos espirituales para resolver los problemas prácticos de la vida diaria. Nosotros, por bendición de Dios, a través de esta inteligencia espiritual, tenemos, llamémosle así, factores espirituales que Dios ha puesto en nosotros, que nos capacitan para poder nosotros moderar las cosas adversas que pudieran llegar a presentarse. Por eso decíamos, cuando hablamos del tiempo de pandemia, y el tema del título lo explica, tiempo de bendición. Mientras que para el mundo pudieran calificarlo quizás hasta en un término despectivo, este año 2020, o en este mes que vamos a cumplir un año exactamente, y pueden decir, este año fue el peor, fue el más desastroso, fue esto, y pueden tildarlo hasta con un calificativo peyorativo. Los recursos espirituales que tiene el Hijo de Dios le ayudan para poder cambiar el aspecto material y social de la vida diaria y convertirlo en cosas favorables. Pero esto no lo hace la inteligencia académica o material. Esto lo hace la inteligencia espiritual. Esa chispa de inteligencia espiritual que Dios en su momento puso en nosotros. También la inteligencia espiritual podemos definirla como la capacidad de compromiso que hacemos los hijos de Dios para llevar una vida virtuosa, expresada en el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión y la sabiduría. ¿Por qué el joven cristiano, el joven de la iglesia de Jesucristo, a través de la enseñanza, modera su carácter? Hay pasiones juveniles, hay muchos distractores de la fe, de la conducta, del comportamiento y del ser. Pero ¿por qué el joven cristiano se ocupa en otras cosas beneficiosas
y no ocupa ese tiempo en las cosas de placer personales que pueden ser dañinas, como los vicios para su cuerpo. Pero si es joven, hay ocasiones que la gente de afuera, el mundo, que no conoce lo esencial de la iglesia y el provecho del joven en la iglesia, sienten lástima por los hermanos jóvenes, por las señoritas, por su modo de vestir. Pobrecitas, vean cómo visten. Si supieran en realidad que esa hermana joven es feliz, se ha comprometido por la chispa de inteligencia espiritual a llevar una vida llena de virtud. Bendito sea Dios, capaz de poder negarse a lo que ella considera que no es correcto ni bueno para ella, y se ocupa en las cosas que esa inteligencia espiritual le da, que son las cosas sagradas y provechosas para ella o para él, basado en esas virtudes. La iglesia de Jesucristo tiene la hermosa bendición de tener una enseñanza divina, una enseñanza que viene de Dios, y que nuestro uso de inteligencia radica en creerla y hacerla. Somos inteligentes y hacemos uso de la inteligencia espiritual cuando creemos la palabra divina y tenemos la disposición y voluntad de poder hacerla. Ahí somos calificados como un pueblo sabio y entendido. En la época de Israel, el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, verso 6 nos testifica: cuando Dios da decretos y mandamientos y leyes a Israel a través de Moisés, le dice el Señor esta frase: guardadlos pues y ponedlos por obra. Y fíjense el resumen que le da de esta acción: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál? Creerla y hacerla. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La bendición que nosotros tenemos es que esta chispa milagrosa de inteligencia que Dios nos dio nos sirve para poder creer esa palabra que viene de Dios, y nos sometemos voluntariamente en nuestro libre albedrío para poder obedecerla, independientemente de nuestra edad o las circunstancias en las que podamos vivir. Lot, con sus hijas, viviendo en una nación en medio de una gente perversa, donde no se identificaba lo sagrado ni lo sano, sabían vivir dentro de la piedad por la chispa de inteligencia que Dios les había dado. Esa chispa de inteligencia, decimos, me hace discernir, me hace diferenciar entre lo bueno y lo malo, no nos confunde. El apóstol Pablo decía a los hermanos de Corintios en su primera carta, capítulo 20, verso 23: todo me es lícito. ¿Qué postura, diríamos así nosotros, qué postura de mantenimiento moral y espiritual tiene quien posee la inteligencia espiritual? Diríamos nosotros, ¿qué equilibrio emocional llega a lograr el Hijo de Dios, miembro de la iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo recuerda en este texto que hemos mencionado y el apóstol dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, me es permitido, pero no todo edifica.
por lo que no todo lo que hay y de lo que puede existir la libertad de poder yo hacer, debo hacerlo. Yo sé diferenciar. ¿Cuántas veces el joven cristiano es inducido a cosas malas, perversas, pero esta inteligencia espiritual lo hace mantener un equilibrio y guardar la fe? Bendito sea Dios. Las circunstancias actuales de esta pandemia nos han llevado a resguardarnos en nuestros hogares. Esto provocó pausar nuestras actividades habituales y en otros casi las anuló, resultando que se tuviera mucho tiempo libre, y esto derivó y sacó al descubierto dos situaciones en las familias. Por un lado, hubieron hogares que han sabido aprovechar ese tiempo para poder hacer el bien hacer, y se condujeron con inteligencia, aprovechando bien ese tiempo. Y también hubieron hogares o familias que también floreció la carencia de la inteligencia y surgieron escenarios hostiles, ya que las familias generalmente dentro de la sociedad y el compromiso social que se tiene, la vida es muy agitada. Y que las familias convivan el mayor tiempo del día es muy difícil. Hay otras sociedades dentro de nuestro, diríamos, países o dentro de nuestras naciones, donde las sociedades son muy, diríamos así, robóticas, por la necesidad de suplir muchos compromisos. No tienen el espacio para poder convivir en familia. Este tiempo de pandemia obligó que las familias permaneciéramos más juntas. Y este segundo, diríamos, situación de hogar del que estamos hablando, surgió escenarios hostiles. Provocó en esas familias o en alguno de sus miembros desesperación. Por ende, cuando una persona entra en estados de desespero, se vuelve una persona hostil, incomprensible. Diríamos, como decimos acá, cansona. No socializa. Llegó la ansiedad, el cansancio, el aburrimiento, el descontrol emocional y situaciones que lo llevaron a circunstancias como discusiones, pleitos, violencia verbal, física. Y hemos encontrado nosotros en las estadísticas que algunas empresas han hecho, donde evalúan los acontecimientos sociales, que las estadísticas en este tiempo de pandemia se elevaron de tal manera, los aspectos negativos dentro de las familias y la violencia intrafamiliar adquirió unos niveles elevados. Y en algunas ciudades se han analizado los divorcios, y como en ningún otro tiempo se han dado en los tiempos de pandemia. Suicidios y otro tipo de cosas adversas en las familias. Hay un gran porcentaje de jóvenes que incursionaron en las drogas. ¿Por qué? Porque la desesperación, el tiempo de confinamiento, el espacio de mayor tiempo con la familia, no se soportaban, aun cuando eran familia. Fijémonos bien la diferencia que hace, volvemos a recalcar, la chispa milagrosa de inteligencia en los hijos
de Dios. Esa es una diferencia grande. En algunos talleres que se dictan sobre la igualdad de género, hablando sobre la violencia intrafamiliar, se tiene un instrumento que se conoce como el violentómetro. Es una especie de termómetro que se utiliza e ilustra e identifica los niveles de violencia intrafamiliar, ya que muchas de las veces la violencia existe en la familia, pero no se identifica como tal. Esta va desde una mofa o un pellizco o una broma fuerte hasta un homicidio. Y muchas veces este violentómetro que le llamamos nos ayude a conocer esos tipos de violencia intrafamiliar existentes. Y las ciencias nos enseñan que la violencia intrafamiliar, cuando la familia no sabe aprovechar el tiempo, sino que entra en la ociosidad, existe la violencia psicológica, que consiste, entre otras, en amenazas de abandono. Dice el padre de familia: yo me voy a ir, si me siguen pidiendo esto o esto sigue sucediendo, yo me voy a ir, los voy a dejar a ver cómo hacen. Y somete a la familia en estados de ansiedad, de temor, de miedos. Y eso es una violencia psicológica que se da. Y a veces son dichos o frases que se dan en las familias y que se escuchan como normales, sin poder identificar que son parte de una violencia. Existe la violencia verbal, son las palabras groseras, las palabras excluyentes, los dichos, las bromas o los calificativos que se le puede dar a alguien. Existe la violencia no verbal, conocida como la del hielo, donde muchas de las ocasiones, entre comillas y confundiendo, un miembro de la familia, el esposo, la esposa o algún hijo, dice: no voy a decir nada y a partir de hoy no le dirijo la palabra a nadie. Dura un día, una semana, un mes sin hablar. Es que yo quiero evitar. No es evitar, eso es parte de una violencia intrafamiliar que se da. Se conoce como la época o la violencia del hielo, donde la persona se cierra y no existe esa comunicación. Existe la patrimonial, donde muchas de las ocasiones los miembros de la familia o en el matrimonio no disponen del patrimonio que tienen ambos, sino que solamente lo dispone una. Y en aquellas culturas y sociedades donde está muy marcado el machismo, generalmente poseen uno solo y los otros no, y el otro está esperando a ver qué decide él, a ver qué hace ella o lo que sea. Hay familias matriarcales. Sin embargo, vuelvo a repetir, todo este tipo de situaciones difíciles y hostiles florecieron mucho en esta época de confinamiento. Existe también la violencia económica, que es aquella cuando los dos, hablando del matrimonio, no disponen en el mismo derecho sobre las finanzas que entran al hogar. Es que el que trabaja es él, es que el que acarrea el dinero es él. ¿Y la esposa también tiene parte de ese dinero? Sí, porque ella también trabaja, pero no dispone en la misma medida. Vive dependiendo, vive pidiendo, o muchas de las ocasiones es restringida en todo, pero no tiene acción sobre aquellas finanzas que llegan a la familia. Viene la física, que esta ya se manifiesta en los golpes, en las heridas, o cuando ya existe un contacto corporal, y existe la sexual, como es la violencia en la voluntad y el forzamiento. Esto se ha dado como los índices más elevados, vuelvo a repetir, en tiempos de pandemia. Eso sucede en aquellos que carecen de la inteligencia ¿qué? Espiritual. Porque los que tienen la inteligencia espiritual, ellos saben aprovechar
su tiempo. Este tipo de comportamientos no se elimina por el conocimiento académico que se pueda tener. Es que este es profesional y tiene esta carrera, es médico, es arquitecto, es esto. Por eso no padece esa violencia intrafamiliar, sí la padece. Para poder tener un hogar de paz se necesita la inteligencia espiritual. Esas personas, vuelvo a repetir, que padecen ese tipo de violencia, solamente la pueden superar cuando reciban de parte de Dios a través de su palabra esa chispa milagrosa. El libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 15 al 18, nos dice que esa sabiduría que el mundo tiene no proviene de lo alto, que es terrena, es diabólica, por lo que generalmente lo que produce son contenciones, lo que produce son violencias. Y el libro de Romanos 12:9 aconseja por el contrario a los que tienen la chispa de inteligencia espiritual a que el amor que se profesen sea sin fingimiento, capaces de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Los problemas que se están presentando en las familias del mundo no son ajenos, y aquí es donde viene la advertencia y el cuidado de la palabra del Señor para los hijos de Dios. Los problemas que se están presentando en las familias del mundo no son ajenos a lo que podamos vivir al interior de las nuestras. Decimos que por un descuido pueden darse eso mismo que se da en aquellos que no tienen la inteligencia espiritual, puede también darse en el creyente que se descuida. No está ajeno a no padecerla. Cuando por algún descuido, por la falta de comunicación o de organización, se puede caer en una falsa confianza pensando que eso no nos puede pasar, o por desconocimiento quizás se comienzan a presentar síntomas o señales de las cuales se corre el peligro de que esas situaciones aparezcan en nuestros hogares de las familias cristianas, o podemos caer en conductas de riesgo. Por eso es que el Espíritu Santo del Señor nos previene a estar atentos, apercibidos y constantes en la oración. Nos recuerda que mantenernos activos espiritual y materialmente es beneficioso, usando esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios nos dio, con la cual podemos discernir, dijimos, entre lo bueno y lo malo, prefiriendo lo que edifica sobre lo que perjudica y nos hace optar por lo sano antes que por lo dañino. Aunque lo dañino es llamativo, generalmente se tiene la virtud del dominio propio para poder detenerla. Ante estos tiempos de confinamiento, las condiciones de pandemia, las situaciones de riesgo y todo aquello que se nos presente y que atenten contra nuestras vidas o nuestro bienestar familiar, los hijos de Dios tenemos factores protectores. Es decir, podemos realizar cosas y acciones que nos protegen a nosotros y a nuestras familias, previniendo que éstas se puedan dar o en su caso detectarlas para corregirlas a tiempo. Y es bonito cuando a veces vemos jóvenes. El día jueves estuvimos en el servicio especial y vimos hermanos jóvenes, señoritas, participando del coro. A lo mejor antes de la pandemia no pertenecían al coro. A lo mejor en ese tiempo tuvieron el espacio para hacerlo. Hay tantas cosas en que ocuparnos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros analicemos, hermanos, en nuestros tiempos libres. Dice que dentro de esos factores que tenemos favorables para no caer en la ociosidad está primeramente no descuidar nuestras oraciones.
pues éstas nos permiten fortalecer nuestra fe y aprendemos a discernir entre el bien y el mal. También poner atención a nuestros hijos e hijas para guiarles y cuidarles. Informarnos para prevenir y evitar conductas de riesgos. Eso es parte de esos factores que nosotros debemos de estar trabajando en los tiempos libres. Apoyándonos en nuestro ministro para orientación y consejo. Recurrir con nuestros hermanos profesionales que hay en la iglesia para asesoría y atención de las necesidades que se puedan presentar en el grupo de la familia, y emplear nuestro tiempo en el bien hacer para evitar estar en ociosidad o inactivos. ¿Acaso si un joven deambula en las calles sin tener qué hacer, es porque no tenemos nosotros en la iglesia o como iglesia factores en los cuales podemos nosotros ser productivos? Existen. Por eso el Espíritu Santo hoy viene con el consejo a los padres de familia. Tengamos cuidado de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes, a fin de poder estimular en ellos, ocuparse en factores favorables que puedan a ellos hacerlos productivos y hacerlos útiles con la ayuda santa del Señor. En cuanto a nuestro tiempo como hijos de Dios, hemos sido enseñados que hay tiempo para todo. Hay que saberlo administrar, planear. Nos permite a nosotros realizar acciones para nuestro bienestar, teniendo actividades que todos y todas podamos realizar independientemente de nuestra edad. Tenemos tantas cosas. Una, lectura de la vida, de las Sagradas Escrituras de manera diaria. La lectura de la historia de nuestra iglesia. Pasar tiempos de calidad con nuestra familia, conviviendo y realizando diversas actividades. Esgrimas bíblicos, aprender salmos, capítulos de memoria, planear periodos de actividad física y entretenimiento con nuestra familia para enseñar a aprender muchas habilidades, organizar actividades culturales, el uso de instrumentos musicales, canto, declamación, la lectura de documentos hasta de historia universal. Hay tantas cosas buenas en las cuales ese tiempo libre podemos nosotros utilizar. Existen innumerables actividades que podemos planear y realizar juntos en familia sin ofender a Dios. ¿O no? Sí. Los padres y madres, quienes son los responsables de la familia, debemos procurar fortalecer esa relación de pareja, habiendo comunicación, apoyo, escuchándose con amor y paciencia, dedicándose tiempo, solucionando sus diferencias con prudencia, animándose el uno al otro, planeando sus actividades y las de la familia para evitar la ociosidad, recordando que si los padres están bien, el resto de la familia estará bien. Para esto es importante conocer el rol que cada uno de nosotros tiene en la familia. De esta forma existirá sin duda una sinergia, que es la actividad de cada uno de los componentes para lograr un solo fin, en la convivencia y logro de manera integral, sin egoísmos o preferencias. Para poder identificar cuál es mi actividad, cuál es mi rol en la familia, vamos a saber respetar el rol del otro y vamos a dejar que tenga su espacio y nosotros el nuestro, y poder hacer la actividad que a nosotros nos corresponde, e incluir a nuestros hijos a esas actividades diarias a fin de que no puedan caer en la ociosidad. El libro de los Efesios 5, 22 al 25, el Espíritu Santo nos recuerda: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos señala el lugar de la mujer, el lugar del hombre en su actividad. Y aunque nos dice que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer debe obedecer lo que el marido le dice, ese marido debe de saber qué es lo que ordena. Todos recordamos aquella presentación hermosa del apóstol de Jesucristo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
cuando hablaba y disertaba con tanta maestría con relación al rol de la familia, de la mujer en la familia y del padre o del marido como cabeza del hogar. Y recuerdo yo con qué, hermanos, amplitud el apóstol del Señor nos decía a qué se refería cuando la palabra del Señor mencionaba que el hombre es cabeza de la mujer. Y hablaba sobre responsabilidades, sobre alguien sabio para saber guiar, para sustentar, no como dentro de la cultura social muchas de las ocasiones se puede comprender. Vamos a definir qué es el ocio, ese tiempo libre. Es el tiempo que se emplea para realizar actividades recreativas que provocan satisfacción y placer inmediato a los sentidos y al cuerpo y que no requiere dedicación o compromiso o un horario establecido. Es un tiempo que se libera a la persona de sus obligaciones y su gran capacidad de absorción del tiempo cotidiano sustrae el tiempo de actividades que aportan beneficios a esa persona. Por lo que el tiempo libre, o lo que nosotros conocemos como el ocio, es solamente el tiempo. Sin embargo, cuando ese tiempo libre, conocido como ocio, no se ocupa en las cosas buenas y productivas, sino que se cae en la inactividad, o peor aún, se ocupa para cosas malas, entonces a ese se le califica como un ocioso, porque no sabe hacer buen uso del tiempo libre. Por lo que el tiempo libre, o cuando le llamamos como ocio, no estamos hablando de algo malo, sino que es cómo lo ocupo. Allí es donde se da el calificativo de ocioso, porque teniendo el tiempo libre, o no hace nada, y al no hacer nada, solamente sus pensamientos se prestan para maquinar cosas malas o perversas. Así que por eso se le llama ocioso, porque el no ocupar el tiempo libre en alguna actividad productiva hace que esa inactividad solamente llegue en pensamientos perversos o malos. El Espíritu Santo nos da dos ejemplos de cómo se pueden utilizar el tiempo libre y nos da la diferenciación entre lo que puede ser un ocioso y lo que puede ser algo productivo en el uso de ese tiempo libre. Jueces 9:4 y el libro de Hechos 17:3. En el primero nos habla de un antecedente en el tiempo de los jueces, cuando Gedeón, uno de los jueces de Israel, administraba a Israel. Murió, dejó 70 hijos, dice la Escritura, y estos tenían que gobernar al pueblo. Pero entre esos hijos había uno llamado Abimelech, y dice que este era hijo de una de las siervas de Gedeón. Y este hábilmente convenció a sus hermanos y les dijo: díganme, ¿es preferible que gobiernen 70 sobre un pueblo o que gobierne solamente uno? Si ustedes me conceden a mí que yo gobierne sobre ustedes, será mucho más fácil que 70. Y sus hermanos, diríamos nosotros, inconscientemente a lo mejor, prefirieron que los gobernara uno y le dieron esa facultad a su hermano. Y le dieron parte del dinero del templo, dice la Escritura en este texto que leemos, para que pudiera él tener su administración. Pero este hombre era perverso de corazón. Y dice que con ese dinero contrató a hombres ociosos y malvados para que le ayudaran a tejer cómo poder él enseñorearse sobre lo que quería. Y llegaron a tal punto de darle muerte a sus hermanos. Pero ¿de quiénes se valió? De hombres ¿qué? Ociosos y perversos, hombres malos y vagabundos, que no ocupaban su tiempo sino para
la ociosidad y por ende tenían una mente hábil para la maldad. Mientras que el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 3, nos da una referencia del apóstol Pablo. En sus viajes misioneros que él hacía, algunas veces tenía que pernoctar en algunas ciudades, y en esta ocasión se establece en Tesalónica. Y ese tiempo libre no lo ocupó, sino para producir, para dar a conocer el evangelio y para decirle a las gentes que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había nacido de una mujer y había muerto en una cruz, había resucitado y que hoy estaba a la diestra del Padre, y dedicaba ese tiempo para anunciar el evangelio. Bendito sea Dios. Estos dos ejemplos extremos nos pone el Espíritu Santo sobre el aprovechamiento de cómo se debe cuidar y usar el tiempo. ¿Hay peligros por estar ociosos? Sí, muchos. En consecuencias inmediatas y de grande alcance. Entre ellas, una persona ociosa que no haga buen uso de su tiempo, su esclavitud está en el internet. Y puede pasar horas y se vuelve esclavo, pero no aprendiendo cultura general, no aprendiendo un idioma, que existe la facilidad en esas herramientas para hacerlo, sino que muchas veces en cosas perversas o cosas malas. De allí es donde la ociosidad para el joven, para el adolescente, para el niño, para el adulto, para el anciano, es muy dañina. De allí es donde aquellos que tenemos la responsabilidad sobre un grupo familiar, tenemos que armarnos de esa inteligencia espiritual y poder crear actividades que fortalezcan algo productivo en nuestra familia y podamos nosotros incluirlos en ello. De ahí es donde el Espíritu Santo nos dice que debemos tener mucho cuidado con ello. De ahí es donde, como familia de la fe, debemos también nosotros tener mucho cuidado. Cada hermano del coro, si ve un hermano inactivo, para que no caiga en la ociosidad, invítelo a formar parte del coro. Ese es nuestro deber. Si tenemos una actividad en las diferentes, llamémosle acciones que la iglesia tiene, como los diferentes hermanos estamentos que existen en el liceo, el ancianato, las asociaciones, las fundaciones, invitémoslos. Ese es parte del deber del creyente activo que tiene encendida la chispa de inteligencia espiritual. 1 Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestar es estimular a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hermano, véngase. ¿Qué tiene por hacer? No, hermano, estoy por aquí sentado en una silla, en una cafetería toda la mañana sin hacer nada. Véngase, vamos y hagamos esto. Vea, en la iglesia podemos hacer esto. Eso es nuestro deber, cuidarnos mutuamente. La palabra del Señor explica que cuando el descuido llega, se aprende lo malo, o cuando un cristiano es activo en esos factores de refuerzo espiritual, también se convierte en alguien que abunda en buenas obras. El libro de Tito 3:14 nos dice que aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Y aquí hay una parte bien importante, una parte social, que son los jóvenes y adolescentes. Esa es una preocupación grande que la palabra del Señor continuamente a los padres de familia y a los jóvenes de nuestra iglesia los estimula, para que ellos, que pueden tener más tiempo libre, puedan saberlo ocupar. Por lo que como padres de familia es necesario estar al pendiente de lo que hacen nuestros hijos e hijas, y no pensar que porque ya tienen edad ellos ya pueden solos.
El calificativo de adolescentes es una palabra compuesta. Adolecen de ciencia quiere decir. Adolescentes. Adolecen de ciencia. Por lo que son muy, diríamos así, propensos a ser inducidos por alguien o por algo. Es la época de su curiosidad. Es la época de los cambios fisiológicos en ellos, donde muchas de las ocasiones determinan su orientación sexual o crean su propia identidad, su propia personalidad. Y es allí donde los padres de familia debemos de estar pendientes de ellos, para que puedan ellos tener una formación integral como hijos de Dios, conociendo el privilegio de ser parte de la juventud o de la adolescencia de nuestra iglesia. De ahí es donde cada padre, cada madre tiene que estimular a sus hijos, no juzgarles, sino estimularlos. Hay que mantenerlos en esa actividad de ese tiempo libre, que sean productivos, que sean alguien que pueda aportar tanto para él como también para otros. Porque también existe esta preocupación del Espíritu Santo, y es que la inactividad en un adolescente o en un joven crea, hermanos, situaciones de enfermedades psicológicas, psicomotrices, y muchas de las ocasiones los hacen caer en estados depresivos. Jóvenes aburridos que no saben ni qué hacer, ni qué es lo que quieren. Habiendo tanto en nuestra iglesia del Señor que pueden, hermanos, en obras diferentes ocuparse, pero los padres tenemos que jugar un papel muy importante en eso. La palabra del Señor nos recuerda también el ejemplo que Cristo, el Hijo de Dios, antes de iniciar su ministerio y cuando era un adolescente o niño, sus padres tenían cuidado con él. María y José sabían que era el Hijo de Dios, ¿o no? Y no dijeron, es el Hijo de Dios. ¿Él cómo se va a desviar si es el Hijo de Dios? No, ellos hicieron su papel. Y dice la Escritura que lo instruían en el servicio del Señor y lo llevaban a Jerusalén y a los oficios que se presentaban para el servicio del Señor. Y el libro de Lucas 2:41 al 48 nos relata un acontecimiento cuando se les perdió. Recordamos que todos regresaron después de la fiesta, y cuando llegaron a su aldea no estaba. Y regresan ellos confundidos a buscarlo. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, enseñando a través de las Escrituras. Y era un niño, era un adolescente. Pero vuelvo a repetir, sí, sabiendo que era el Hijo de Dios y teniendo la seguridad de que era santo, hermanos, en todo, y no teniendo preocupación que no podía en algún momento desviarse como adolescente, ellos, hermanos, hicieron su papel de padres creyentes. Ese es el papel de los padres, miembros de la iglesia del Señor, también con nuestros jóvenes y adolescentes. Ante esto, el cuidado ha de ser de dedicarles tiempo, poner atención a lo que hacen, platicar con ellos sin juzgarles, antes de escucharles y apoyarles. Pues si no lo hace el padre o la madre dándoles la orientación necesaria, ¿dónde van a buscar esa orientación? Afuera. Y allá afuera no les van a enseñar lo correcto. Por lo que ese es el cuidado que el Espíritu Santo a través de este consejo hoy nos viene a dar. Todos conocemos el hermoso consejo en el capítulo 22, verso 6 del libro de Proverbios. Instruye. En estos tiempos de pandemia, qué aburrido tener estos muchachos acá. Pero si es que molestan mucho, ¿cuándo abrirán los colegios para mandarlos? Ya no. Agradezcamos al Todopoderoso ese tiempo de tenerlos con nosotros. Pero tenemos nosotros que crearles espacios de actividades y dedicarles todo nuestro tiempo. También para el joven cristiano, hermano joven, hermana señorita,
en todos los lugares del mundo donde está la iglesia. Para ti también el Espíritu Santo esta mañana te envía un consejo. Los jóvenes y adolescentes procurarán el cuidado espiritual en el que han sido formados. El buen uso de la tecnología y redes sociales, los cuales en estos momentos de confinamiento permiten que se tomen cursos de capacitación, pudieron haber aprendido un idioma. La herramienta del internet es tan útil cuando se hace un buen uso de ello. Pueden aprender cultura, actividad física, recreación desde casa, seguirse preparando, estar atento a sus actividades escolares. Es momento de demostrar que somos luz. Y no hagamos uso de este tiempo como lo hace el mundo, que no tiene la inteligencia espiritual. Digámosle que nosotros, la iglesia, no hemos parado, la iglesia del Señor, que la iglesia sigue avanzando con sus actividades, porque de este tiempo se ha sacado un provecho beneficioso. Así que debemos seguir siendo luz. Dios nos ha dado la capacidad de seguir brillando en la adversidad. Esto por medio de las buenas obras, el respeto, el ejemplo, evitando sitios que inciten a hacer lo malo o lo deshonesto, cuidando las conversaciones y las personas con quien se platica en las redes sociales. También hay que apoyar en las actividades de la casa. No tenemos nosotros tampoco individualidad de géneros en las actividades por el sexo de los que conformamos la familia. A la mujer le toca esto y al hombre esto. No, todos podemos de una manera en sinergia poder contribuir al bienestar de la familia. El apóstol Pablo a Tito en una de sus cartas en el capítulo 2 verso 6 le dice: exhorta también a sí mismo a que los jóvenes sean prudentes. Prudentes quiere decir meticulosos para las cosas, no ser llevados fácilmente por algo que les puede llamar la atención, sino que puedan ser jóvenes sabios y entendidos, porque son miembros del pueblo de Dios. Viene el cuidado de nuestros niños. Los niños y las niñas son un cuidado especial. El apóstol de Jesucristo les llamó la iglesia del presente. Deben de ser guiados por los padres, como por ejemplo pueden tener actividades también con ellos, lúdicas. Pueden tener actividades didácticas que se den a través de juegos, de acuerdo a su edad. Podemos nosotros hacerles dibujar con personajes y manifestarles la historia de la iglesia. ¿Por qué no? También, ¿cómo puede estar establecida la iglesia? Enseñarles los valores a través de diferentes, diríamos, prácticas o manualidades que se pueden dar. Para cada uno tenemos en la iglesia del Señor enseñanza de cómo saber aprovechar bien nuestro tiempo. Y acordémonos que, hermanos, aunque para ellos puede parecer cansador o cansón, como decimos nosotros acá, el Espíritu Santo nos recuerda la necesidad de estarles continuamente enseñando a nuestros hijos sobre el bien hacer. Deuteronomio 6:6 le dijo el Señor al pueblo: estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en todo lugar. Cuando estés en tu casa, en tu trabajo, cuando estén en la escuela, en todo momento. ¿Y qué hay de los hermanos adultos mayores? De los que ya están jubilados. No, ellos sí, ya trabajaron. Ahora el tiempo de ocio que tienen, pueden no hacer nada. No. También para la iglesia adulta mayor, a los que el apóstol del Señor les llamó los sabios de la tercera edad, también hay actividades en las cuales se pueden ocupar y pueden ser productivos. Sí. Los hermanos y hermanas mayores pueden realizar actividades para el cuidado espiritual y material que les permitan mantener una buena calidad de vida. Ejemplo, actividades manuales, culturales, educativas. De ahí es donde los ministros en cada congregación, es bueno que organicemos este tipo de actividades para la iglesia, porque los ministros tampoco podemos estar inactivos.
Tenemos un grupo de hermanos que el apóstol del Señor nos ha confiado, a los cuales nosotros tenemos que proveerles las herramientas necesarias para poder estimularlos a saber cuidar de este buen tiempo y hacer buen uso de él. Así que también los hermanos de los adultos mayores también pueden ocuparse en buenas obras. Sí. Y todos tenemos por parte del Espíritu Santo este consejo. Ninguno, ni el niño, ni el adolescente, ni el joven, ni el adulto, ni el hermano ya anciano, debe ser vencido por lo malo, sino que debe de vencer con el bien el mal. Romanos 22, 21. Tenemos presente un hermoso consejo de nuestro Padre en la fe, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, que nos dice que como hijos amados de Dios, en nuestros corazones hay mejores sentimientos que debemos exteriorizar: amor, paz, mansedumbre, armonía y felicidad. Porque si estos también están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aplicando este conocimiento y sabio consejo al interior de cada hogar cristiano. La paz y el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo seguirán morando y gobernando en nuestras familias. Esto el Espíritu de Dios lo dice para nuestro provecho, no para tendernos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. 1 Corintios 7:35. Son consejos orientativos, pero tu inteligencia espiritual y mi inteligencia espiritual hará que los obedezca, porque tendremos la capacidad de poder someter a fin de moldear nuestro carácter. El Espíritu Santo en el Salmo 133 nos da, hermanos, una descripción tan hermosa de una familia cristiana. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hasta la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa familia unida, ocupada haciendo uso del buen tiempo para ser productivos, dice el Espíritu Santo, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y en ese hogar cristiano y en esa familia, Jehová envía bendición y vida eterna. Para finalizar, hay un fragmento de una carta apostólica del apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, que dice de la siguiente manera: también sé que como protección estáis resguardados en vuestros hogares, cuidando vuestra salud y la de vuestra familia. No os desesperéis, no os estreséis queriendo salir. Es un momento de bendición en familia que Dios nos da. Eviten fricciones, eviten confrontaciones. En vuestros corazones hay mejores sentimientos que deben exteriorizar: amor, paz, mansedumbre, armonía y felicidad. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 7 de mayo del 2020. Iglesia de Jesucristo esparcida por el mundo, almas oyentes que están pendientes de nuestras transmisiones, les decimos: esta es la sabiduría que viene del cielo. Hagamos uso de esa chispa milagrosa de inteligencia que Él nos dio y sepamos aprovechar nuestro tiempo. Esto haya sido para la honra y la gloria de nuestro Dios. El coro tomará libertad para entonar nuestra alabanza al Señor. Meditaremos en ella también y luego pediremos a Dios, poniendo nuestra petición delante de Él y diciéndole: Señor, ayúdame a ser productivo. Quiero al final de mis días poder sentirme satisfecho de que tu sabiduría y tu inteligencia me acompañó para saber aprovechar mi tiempo. Tomen su libertad
mis hermanos, y mi Señor los bendiga. Para la honra y la gloria del Señor. Así sea, amén. Aleluya sea el Señor. La vida es flor en la mañana. Así es, amén. Nos damos cuenta repentinamente cuando nuestros años han pasado que Dios nos ayude a vivir unos tiempos de felicidad y aprovechamiento espiritual. Así es, amén. Aleluya sea el Señor. Qué hermosa enseñanza tenemos por parte del Espíritu Santo. Aleluya sea el Señor. Así es, amén. Que así sea. Que esa sea nuestra petición. Aleluya sea el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos permita. Hoy el Espíritu Santo nos ha dado herramientas para ser sabios. Gloria sea a Jesucristo. Aleluya sea el Señor. Así sea, amén. Pueda decir, hermano joven, hermano adolescente, hermano adulto, sabio de la tercera edad, que podamos decir: he guardado la fe. Aleluya sea Dios. Amén, así sea. Gloria sea a Jesucristo. Amén. Gloria sea a Jesucristo. Así sea, amén. Gloria sea al Señor. Si sabemos hacer uso de esa chispa de inteligencia que Él nos dio, nuestro caminar será seguro, la de nuestros hijos también. Bendito sea el Señor. Así es, amén. Gloria sea al Señor. Amén, así sea. Gloria sea al Señor. Aleluya sea Cristo. Esta es nuestra mayor parte. Podemos decir lo que decía el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Aleluya sea al Señor. Que esa sea nuestra promesa. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Jesucristo. Amén. Aleluya sea al Señor. Así es, amén. Gloria sea a Jesucristo. Que Dios así nos lo conceda. Que cada día que pase
Amemos más al Señor. Aleluya sea Cristo. Gloria sea al Señor. Amén, así es. Iglesia de Jesucristo, doblemos nuestras rodillas. Pongamos en las manos de Dios nuestras peticiones. Y hoy que el Espíritu Santo ha venido a alumbrar nuestro sentido espiritual, pidamos por nuestras familias, que Dios nos haga sabios y entendidos, que Dios nos guarde en esta gracia y en este amor, y que todas las familias de la iglesia de Jesucristo esparcidas por el mundo disfrutemos de esta gracia espiritual. Oremos en el nombre de Cristo el Señor. Sea nuestra oración de petición para la gloria del Señor. Dios nos permita que nuestra sabiduría sea puesta en práctica obedeciendo el mandamiento, la orientación que a través de la palabra del Señor esta mañana el Espíritu de Dios ha venido a darnos. Vamos a adorar al Señor. Mientras los hermanos del coro estimulan nuestro sentido espiritual a través de un canto, vamos a pensar en la grandeza de nuestro Dios. Vamos a pensar lo grande y misericordioso que ha sido para con nosotros, y habernos el Señor escogido para esta gracia espiritual. Lo menos que podemos hacer es reconocerle, glorificarle y adorarle con todo nuestro corazón. Estimularán entonces nuestro corazón nuestros hermanos a través del canto antes de realizar nuestra adoración al Señor en el nombre de Jesucristo. Así sea, amén. Así es, amén. Gloria sea a Dios. Lo único que podemos hacer es alzar nuestra vista al cielo y decir cuán grande es Dios. Aleluya sea el Señor. Así es, amén. Ese Dios creador de todas las cosas, ese es nuestro Dios. Aleluya sea Jesucristo. Doblemos nuestras rodillas y adoremos al Señor en espíritu y en verdad.
con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo.